Buenas tardes. Nosotros con María Elizabeth Cardoso y Sandra Botilla realizamos un trabajo sobre el frigorífico de Guadalupe. Ahí vamos a encontrar varios contenidos respecto al riesgo biológico y todo lo que ello conlleva. Continúa, Liz, por favor. Bueno, primero hablaremos de la introducción. Al fin de esta cartilla la realizamos para poder conocer los riesgos biológicos que se presentan en el frigorífico, como lo son los virus, bacterias, hongos, parásitos y algunos fluidos que se puedan encontrar en cada uno de los procesos que se realizan dentro del frigorífico. Entonces, a continuación, haremos un aporte acerca de cómo se deben manejar algunas enfermedades, cuáles son sus medidas de intervención y el método Biogal. Continúa, Sandra. Bueno, en ese trabajo identificamos varias leyes, decretos y circulares que aplican y amparan el manejo del riesgo biológico. Hablamos de la ley 9 de 1979 que nos habla en el artículo 101 al 104, donde nos habla sobre los cuidados y riesgos que están expuestos los trabajadores y lo que se debe tener en cuenta para ello. Aparte de ello, el objetivo principal de nuestra cartilla es lograr disminuir el impacto que ocurre cuando existe exposición a un riesgo biológico en un frigorífico con el contacto del ser humano hacia los animales que llegan a ese frigorífico. Como objetivos específicos, pues podemos evidenciar, pues evaluar el impacto de las acciones desarrolladas y proponer los correctivos que se deben realizar a ello, establecer metodologías para la identificación y evaluación, para el control de los riesgos en el sitio de trabajo y fomentar el autocuidado hacia los trabajadores expuestos al riesgo biológico, explicándole todo lo que ellos deben tener en cuenta en sus labores diarias. Continúa, por favor. En el contexto laboral de la empresa, hablaremos acerca del frigorífico de Guadalupe, que fue creado en 1975, el cual se exportan carnes de los países de Perú, Venezuela e Italia. En este frigorífico viene lo que es la ganadería y la planta de sacrificio del porcino, en el cual hay más o menos 110 locales que están divididos en diferentes rangos dependiendo del tipo de producto que venden, porque aquí podemos encontrar algunos son de solo pollo, otros que son solamente carne, otros que son solamente porcino y también encontramos alzamentarias. Ahora, en la clasificación de los riesgos o factores de riesgos que encontramos ahí, pues están las bacterias, que unos ejemplos de esto serían los cocos, los bacilos y las espiroquetas. Los virus, que son los hidrolifos, lipolifos, los hongos, que son dermatofitos, sistémicos, uso industrial, y los parásitos, que son protosos, helmintos y platelmintos. Estos son como los riesgos o los factores de riesgo más importantes que encontramos dentro del frigorífico y en el cual podemos decir que en él existen entre ellos el tipo de riesgo que se maneja es el físico, el biológico, el químico, el biomecánico, el psicosocial, condiciones de seguridad y tecnológicos. Acá podemos hablar, digamos, de manera global, en el cual, pues, digamos, en el físico podemos encontrar que hay una exposición de temperaturas extremas, como lo que es el frío o la calor. En el biológico, pues dependiendo del animal, pueden haber un tipo de riesgo que pueda contraer sería de la fuente, hacia el individuo que sería el trabajador. En el químico, pues serían las fugas de amoníaco que hay en el refrigerador. En los biomecánicos, que son como los cuchillos, las piezas, las cajas, los cartones, los cortes que se realizan. En el psicosocial, lo que es el estrés laboral que se presenta en la planta por el movimiento masivo de clientes. Y en las condiciones inseguras puede ser en accidentes de tránsito o robo que se pueden presentar dentro del frigorífico. Continúa, San.
Y la identificación de los tipos de agentes biológicos que se presentan, los cuales son mecanismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos, órganos corporales, humanos, animales y vegetales, podemos encontrar que en los procesos que manejan en el frigorífico antes del sacrificio, hay, los trabajadores pueden estar expuestos a parásitos, especialmente a los ascarisus, o que los cuales producen la enfermedad de ascariasis. En la insensibilización o aturdimiento, que es cuando aturden al ganado para hacer la muerte como tal de él, pueden haber varios riesgos. Se pueden, digamos, con el parásito, con las bacterias, parásitos como el tricuriasis, la brucela, la bicobacteria o brucela acibus, que es la fiebre malta. Esas son las enfermedades que en el frigorífico los trabajadores se pueden contagiar si no tienen un buen adecuado equipo de seguridad. También las virus, como la fiebre aftosa, porque bastante ganado que lleva contaminado, que pueden ellos contagiar, y puede dar la estomatitis aftosa, que es una enfermedad recurrente que puede padecer los trabajadores del frigorífico. Ahora vamos a mirar el análisis del riesgo. Podemos validar que nosotros escogimos 3 enfermedades para estudiar el tema del análisis total de acuerdo al método Gaval. Entonces, la leptospirosis, la las vacas locas y la brucela. De acuerdo al método Gaval, vamos a ver lo que es el daño, la transmisión, el índice de frecuencia, la vacunación y la frecuencia. O sea, la incidencia de la vacunación que hay para cada uno de ellos. De acuerdo a ello, se hace un estudio de unas medidas científicas para validar qué respuestas efectivas hay para ello y qué respuestas negativas hay. Entonces, de acuerdo a una fórmula que se maneja en el método Gaval, entonces las respuestas afirmativas sobre las respuestas afirmativas más las respuestas negativas. Eso nos da un porcentaje, y sobre ese porcentaje se debe comenzar a validar para hacer una corrección sobre ese mismo resultado. Eso se tabula de acuerdo a unas tablas que se manejan también en el método Gaval, que habla sobre el daño que se hacía de acuerdo a las secuelas y el tiempo de incapacidad que haya para cada una de las enfermedades. La transmisión, pues, si es directa, indirecta o aérea, de todas maneras se tipifica y se saca un resultado. La incidencia, de acuerdo a la incidencia que haya a esa enfermedad a nivel nacional o a nivel país, se realiza esa investigación para sacar el nivel de incidencia. Entonces, se hace también una fórmula para sacar ese nivel de incidencia. La vacunación, pues, se valida también, se investiga qué vacunas, qué enfermedades, o sea, de esas enfermedades, qué vacunas se ha desarrollado para contrarrestarlo al sistema, para mitigar el contagio. Entonces, mirar qué va para el ser humano y se verifica la frecuencia, pues el nivel de protección es que está presentando o el nivel de trabajo directamente en el papel. Luego de ello, después de la protección, entonces se saca el nivel de riesgo. El nivel del riesgo, pues, indica el resultado que hay del daño o la vacunación. De ese resultado, que es el espacio de la parte de la transmisión, porque la vía así, más la incidencia, más la frecuencia. De ello sale un resultado, el cual se evidencia si las enfermedades tienen algún límite de exposición biológica que es igual a 17, que significa que son valores superiores que representan situaciones de riesgo intolerables y que requieren acciones correctas e inmediatas. Si son menos, entonces simplemente se valida y se hacen las medidas correctivas y pues se trabaja ya en ello, pero depende del resultado que dé del riesgo.
Continúa. Bueno, ahora hablaremos acerca de los elementos de protección individual. Como sabemos, hay mucho, digamos que hay mucho contacto con muchos fluidos, entre esos sangre, entonces por eso es importante tener en cuenta esos elementos de protección individual para proteger al trabajador. Entonces, como primera medida, tenemos los guantes de protección frente a agentes biológicos que deben garantizar ser impermeables, tener flexibilidad, porque pues es de pronto un poco incómodo tener un trabajador un guante demasiado grueso, el cual no pueda manipular, digamos que la fuente, que en este caso sería el animal, y se le facilitaría un poco más el trabajo con este tipo de guante. Entonces, esta sería como la primera medida de elemento de protección. En los ojos tenemos lo que es el uso de protectores en los ojos, que son como unas gafas para que pues no haya contacto con fluidos. Los zapatos, que pueden ser de punta de acero, o pueden ser las botas de caucho, las cuales pues permiten que la persona no resbale en el momento en que pues haya caído fluido o de pronto haya algún tipo de líquido en el piso. Y también tenemos como medida de elemento de protección individual lo que es el delantal. El delantal tiene que ser de pronto un poco impermeable, de un material sólido y resistente al desgarro, pues se puede tener materia fecal, fluidos corporales infectados o algún contacto con animales vivos o muertos. Eh, el almacenamiento o disposición final que se hacen con los residuos que se manejan en el frigorífico. Bueno, en este tema, pues las condiciones con las cuales hacen esta disposición es en el área de los corrales, el cual los residuos de estiércol en estado sólido es de carácter o una característica aprovechable. Su disposición es en canecas y la empresa proveedora lo lleva para disposición final a tratamiento para abono. En el área de sacrificio encontramos el agua residual, obviamente líquida, como ella se maneja por disposición final al alcantarillado de Bogotá, de manera que se encuentra en estado sólido y no es aprovechable. Entonces, como ejemplo, algún material ruminal, se puede hacer una clasificación, el tipo de sustancia, y se puede generar o se puede clasificar en las bolsas especiales para esto. Digamos que en temas sanitarios se debe manejar en el estado sólido, se maneja la caneca verde y la gris, que es para depositar algunos residuos biodegradables o no degradables. Sigue, continúa, Sandra. Como consecuencia de todos esos riesgos que están expuestos a los trabajadores día a día en el trabajo laboral, podemos evidenciar que se pueden presentar a los trabajadores. Ejemplo, la enfermedad cardíaca, digamos, anteriormente, sería un parásito. Ese parásito ingresa al cuerpo, o respiratoria, y produce síntomas respiratorios, demasiada tos, tardido, dolor secundario, en la afección de la luz gastrointestinal, y también produce los problemas intestinales o los biliares, pancreáticos o el hígado. ¿Esto cómo se trata? Se trata de medicamentos, albendazol, que es para los parásitos, ivermectina y el mebendazol. También hay uno que se llama citrasol, que también mata parásitos, que ayuda a descontaminar el cuerpo de ese tipo de ascarianos. Estos medicamentos que se toman durante 1 o 3 días, no adulto, y los efectos secundarios incluyen pues un dolor abdominal leve y las mujeres pueden tomar amato de pirantes porque ya otro de los ejemplos es el parásito que produce tricuriasis, que
digestiva, respiratoria ocular y la vía respiratoria. Produce mucho dolor abdominal y obviamente si uno no se cuida, pues la anemia, porque va matando. El mebendazol en dos por vía oral, dos veces al día, 3 días de eficaz para los pacientes con para que les ayude en el programa y depende cómo continúe, puede ser de 500 miligramos de bebendazol para otro ejemplo puede ser la brucelosis. Esa bacteria se presenta mucho en la pata de ya vienen desde el campo, desde la granja, vienen con esta enfermedad, no validan en el matadero de que ingrese el animal este tipo de enfermedades que debería tener y eso puede ingresar por la parte respiratoria, también dérmica, vía respiratoria, es una vía de ingreso con el animal, obviamente allá en el matadero tiene contacto, llega hasta que muere completamente. Esta enfermedad afecta el epifidio en el tubo diferente y el testículo. Desde allí la infección puede propagarse hasta el testículo. Puede ser muy intensa. Inflamación y ¿cómo se trata? Pues el tratamiento debe ser una erradicación y debe asimismo prolongarse en el tiempo para el riesgo de ser crónico evitar que llegue a un consecuencia, pues puede ser también la tuberculosis, que también es muy frecuente en los mataderos. Produce tos, bastante tos por varios días, debilidad fatiga, y también el ser humano pues va perdiendo peso, apetito, y lo que se da mucha fiebre, muchos dolores nocturnos. El tratamiento puede ser los esquemas de para la tuberculosis, el esquema de ripafentina o oxifloxacina, los esquemas más cortos que ayudan a los pacientes a contemplar el tratamiento más rápido. La otra enfermedad es la fiebre alta, que también produce una bacteria que se llama Brucella suis. También en la parte oral digestiva, la poder produce mucho dolor abdominal, dolor de espalda, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular. Parece una enfermedad, pero sí, al parecer es contaminación por medio de una bacteria. Pues como la terapia más adecuada para esta infección es con antibióticos o antibióticos que ayudan a que puedan mucho a cuidar la caída y la temperatura el tema de la brucela. También hablamos sobre el virus que puede presentar la también respiratoria. Consecuencia presenta erupción en las palmas de los pies. En la parte del glúteo y brazos y pies hay menor la frecuencia. Como la garganta bastante irritada, pérdida de hay tratamientos con analgésicos para evitar fiebre y el dolor. Se manejan medicamentos el dolor y el ardor y mantener una buena higiene oral. Bueno, ahora hablaremos de las medidas de prevención y control. La primera medida tendremos vigilancia y control de los factores de riesgo, teniendo en cuenta que en este caso hablaremos del riesgo biológico,
lógico. Entonces se tiene que llevar una guía y siempre mantener los exámenes médicos de los trabajadores al día para que en caso tal de que se presente uno de los trabajadores presente alguna sintomatología, se pueda evidenciar muy rápidamente si la persona está contagiada con alguna patología. En la eliminación de la infección en los animales, se debe hacer pues una buena verificación del animal que está ingresando al frigorífico, ya que puede haber un animal infectado y no se puede evidenciar a tiempo, y asimismo pues se pueda contraer la enfermedad entre los trabajadores o algún cliente que compre de esta carne. Revisar el esquema de la vacunación del ganado siempre es muy importante porque muchas veces no se hace como esta verificación, y al no hacerse pues se puede presentar varios inconvenientes a nivel de salud también para la comunidad, ya que se está vendiendo una carne en la cual puede tener algún virus, alguna bacteria, y no se está presentando de manera adecuada el sistema o el protocolo para poder ingresar este animal al frigorífico. Se deben realizar unas pruebas serológicas, que era la que hablábamos de los exámenes. ¿Para qué? Para evidenciar si algún trabajador presenta esto, y pues se debe hacer un aislamiento o se debe cambiar de puesto de trabajo durante el tiempo en que se haga el tratamiento del trabajador, dependiendo de su categoría. Eliminar los animales infectados para pues no contraer de pronto ninguna enfermedad a futuro. Realizar una higiene y una desinfección adecuada en el área de trabajo, porque como se maneja mucho fluido, entre eso la sangre, puede haber mucho contagio si no se hace una buena desinfección y un buen lavado previo a poder matar el animal, y también después de matar el animal. Hacer un lavado de manos con agua y jabón siempre es indispensable antes de manipular el alimento o el animal, para que, bueno, al momento de que la persona entra a su lugar de trabajo, tenga buena higiene en sus manos, y también al salir del lugar de trabajo, ya que después pueden generar algún alimento y traer alguna bacteria o alguna contaminación por medio de sus manos. Implementar algunos eficaces de aguas residuales para eliminar porque si no hay un buen, aparte de eso también vamos a tener vectores y también roedores. Entonces es muy importante hacer esta eliminación muy previa antes de poder utilizar el área de trabajo. Utilización adecuada de los elementos de protección personal para que el trabajador pues obviamente no tenga contacto con ningún fluido dentro de su labor o el tiempo que esté expuesto a este riesgo. En este caso pues también es importante hacer que en caso de un corte o una herida, se debe hacer alguna medida de intervención inmediata, la cual primero se debe lavar la herida con agua con jabón y realizar para verificar que la persona no tenga o no haya contraído ninguna enfermedad. Dependiendo de eso, pues se verifica la categoría, si la contrae, tiene que hacerse una verificación, y la cual empieza con profilaxis dependiendo de la categoría en la cual se encuentre ese riesgo o esa patología. Se debe realizar exámenes médicos periódicos y generar una formación y capacitación a los trabajadores frente a los riesgos que se están presentando o están manejando durante el tiempo de exposición en el frigorífico. Realizar un correcto disposición final de todos los residuos, sean orgánicos o inorgánicos, y evitar contacto con las personas que tengan sintomatología. En este caso puede ser la fuente, que sería el animal, o el individuo, que sería el trabajador, el cual pues contrae la enfermedad y no puede estar expuesto en el área donde se va a hacer de pronto el sacrificio del animal. El protocolo de limpieza y desinfección también es muy importante. Existen 3 fases que son importantes para hacer este protocolo, el cual es la limpieza,
la fumigadora, que es la que hace la desinfección, y en este caso se debe dejar actuar durante más o menos una hora para que esto extermine automáticamente o elimine los microorganismos que se estén presentando en el ambiente. Y los pasos pues son el barrido, lavado con agua, aplicación del jabón, refregado y enjuague con agua antes de poder hacer la desinfección. La desinfección con quien se hace con hipoclorito de sodio, que es al 15%, tanto en pisos, paredes y mesones, los cuales vamos a utilizar para poder hacer el sacrificio del animal. En el esquema de vacunación sigue Sandres. Esquema de vacunación. Los trabajadores del frigorífico, al momento de ingresar, siempre deben adjuntar a su documentación el esquema de vacunación que le solicita el área de talento humano para postularse a dicho cargo o a dicho rol. En este caso, el esquema de vacunación, para tener en cuenta que estuvimos validando para poder trabajar en el frigorífico, deben tener la vacuna de la hepatitis A y B, que son 2 vacunas de antígeno único que ayuda a combatir o a evitar el contagio del virus de la hepatitis. La leptospirosis, la vacuna que deben utilizar o se llama Vaxspiral, también deben tenerla al día, ese esquema de vacunación. La influencia, que la vacuna se llama Flucelvax quadrivalent, que también evita que la persona se vaya a contagiar, o si se contagia, pues entonces mitigar el contagio por tener ya la vacuna. Obviamente para el tétano se llega a cortar con algún elemento cortapunzante que utilizan en el matadero o en el frigorífico para hacer todo el proceso de desmonte, de retirar las vísceras, de cortar de acuerdo los cuadrantes de piel y los cuadrantes del cuerpo y la desmembración que utilizan para cada uno de los animales. La difteria también debe tener la vacuna que se llama DETAP, la cual aplica tanto para tétanos como para la difteria. La fiebre tifoidea, que es la vacuna TI2, y la vacuna de polisacárido, que es la vacuna BIREPA, que también ayuda al trabajador a evitar el contagio o mitiga el contagio del virus por la fiebre tifoidea. La fiebre amarilla, que es la cepa 17D, y la rabia, obviamente, porque pues hay varios animales que llegan con diferentes tipos de virus o bacterias. Esas vacunas ayudan un poco a mitigar que el trabajador que está expuesto se llegue a contagiar. Entonces, esto fue lo que nosotros pudimos investigar con María Lisset para poder realizar esta elaboración de la cartilla, y con ello pues aprendimos y vimos cómo se hace el proceso en un matadero desde que llega el ganado, el cerdo, el pollo, el matadero, hasta cuando ya queda en la vitrina para vender al consumidor. ¿Tienes algo más para comentarle? Bueno, pues creo que de este trabajo nos quedó una gran experiencia en el cual pues sabemos que por más pequeño que se pueda ver el riesgo como un microorganismo, se pueden generar ciertas enfermedades que pueden ser algo leves o pueden ser muy graves. Entonces se deben tener en cuenta todos estos protocolos, todas estas medidas de intervención, de prevención, verificar qué tan expuestos están los trabajadores y cómo sería como su esquema de vacunación en caso de aplicación, para así pues mitigar un poco el riesgo, porque pues en muchos lados no se cumplen con, como lo dice en esta cartilla, todos los protocolos o las medidas que se deben llevar, y esto perjudica mucho a tanto a los trabajadores como a los clientes. Entonces es importante tener en cuenta que cada paso que nosotras estipulamos en esta cartilla, con este trabajo podemos ayudar a muchas personas también a llevar unas medidas de intervención necesarias para poder mitigar un poco el riesgo biológico. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde.